¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes de nuevo, buenas tardes con todos los presentes y con quienes se van sumando. Buenas tardes. Bien, entonces, en la clase pasada hemos estado estudiando las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden escalares. Todo eso, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden escalares, ¿no? El orden de primer orden se llama porque es la primera derivada, ¿no? A eso se refiere el orden. Primer orden, primera derivada, ¿no? Es esta que aparece acá. Escalares porque la variable x, que depende del tiempo, está en R. O sea, por eso es escalar, ¿no? Para diferenciarlo de vectorial, ¿no? Escalar. Y lineal porque tiene esta forma, ¿no? Esta forma, la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal. Simplemente nos vamos a referir a la ecuación así, ¿no? Ecuación diferencial lineal. Porque sabemos que estamos en R, que estamos trabajando en R, y sabemos que estamos trabajando con ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Entonces, podemos suprimir todo lo demás y decir simplemente ecuación diferencial lineal, eso sí. ¿No? Bueno, hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Y la solución, ¿cómo es la solución de una ecuación de ese tipo? ¿No? La solución está dada por esta fórmula, esta expresión de aquí, ¿no? Esta expresión. ¿Ok? Las funciones integrandos de estas integrales que aparecen aquí, a de t, b de t, ¿no? Son los términos de la ecuación diferencial. De a de t y b de t, ¿no? Entonces, resolver una ecuación diferencial es obtener una curva, una trayectoria, una función de t que satisface la ecuación, que verifica la ecuación. ¿Cómo se obtiene esa curva, trayectoria o función solución? ¿No? Aplicando esta fórmula de acá, ¿no? ¿Ok? En general, tenemos infinitas soluciones, ¿no? Para esta constante c es arbitraria. Entonces, para cada valor de la constante c, existe una solución. ¿No? Por lo tanto, en realidad hay infinitas soluciones. ¿Okay? En general, hay esta ecuación diferencial, así como está dada, esta ecuación diferencial tiene infinitas soluciones, ¿no? Haciendo variar el valor de la constante c. ¿Okay? Bien, hay un caso simple, ¿no? Un caso simple de esa ecuación diferencial, cuando las funciones a de t y b de t son constantes, ¿no? Entonces la ecuación se reduce a una ecuación de este tipo, la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial lineal, entonces se reduce a una ecuación del tipo 3. También se llama ecuación diferencial de coeficientes constantes, Si la ecuación es así, la solución automáticamente está dada por esta expresión. ¿Y cómo hemos obtenido esta expresión? Aplicando esta fórmula, ¿no? Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. El A de t es 3, ¿no? El A de t es 3, o el A si quiere nada más, y el B es 5. Aplicando la fórmula C por E a la t, C por E a la 3t, menos, ¿no? Menos B sobre A. Acá B es 5 y A es 3, o sea, menos 5 tercios. Y esta es la solución general, ¿no? No es la solución general, porque acá hay una constante arbitraria. ¿Okay? Entonces, a medida que yo le doy valores, repito, le doy valores a C, obtengo diversas soluciones, diversas trayectorias, diversas curvas, que resuelven la ecuación diferencial. O sea, que verifican la ecuación diferencial. Esta de acá, esta ecuación diferencial. ¿Okay? C incluso puede ser 0. Si C es 0, tengo la solución constante x de t igual a menos 5 tercios. ¿No? Si C es 0, obtenemos la solución constante x de t igual a menos 5 tercios. O sea, para todo t, x siempre vale menos 5 tercios.
para cualquier t, ¿no? O sea, para todo t, se tiene que x de t es siempre menos 5 tercios. Una función constante. Esta función verifica esta ecuación. ¿Cómo así? Si yo derivo si yo derivo esta función, la derivada es 0, ¿no? Porque es constante. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo 0 en el lado izquierdo, y si multiplico 3 por la función, o sea, por menos 5 tercios, y le sumo 5, el 5 de acá, esto da en efecto 0. O sea, verifica la ecuación. O sea, esta función verifica la ecuación. En efecto, satisface la ecuación. Es una solución, entonces. Pero no es la única, hay infinitas, ¿no? ¿Okay? Más particularmente, si B es 0, la ecuación queda x' igual a por x. O sea, queda esta expresión de acá. Y reemplazando aquí b por 0, la solución entonces de esta expresión, la solución de esta ecuación diferencial es c por e a la t. C por e a la t. Es inmediato, ¿no? Si nosotros tenemos una ecuación, en general una ecuación diferencial, x' igual a ax más b, es una ecuación diferencial, y además tenemos una condición inicial, por ejemplo, x de 0 es igual a 7 medios, por ejemplo, x de 0 igual a 7 medios, ¿no? Esta es una condición inicial. Entonces, ambas cosas, la ecuación y la condición inicial, constituyen un problema de valor inicial, un PBI, ¿no? Entonces aquí ya no se trata solamente de resolver la ecuación, es decir, de obtener la solución, la trayectoria, la curva, la función, que verifica la ecuación, sino que además debe satisfacer esta condición de acá. Debe satisfacer la condición inicial, ¿no? Porque, como explicábamos la vez pasada, ¿no? Cuando yo resuelvo esta ecuación, tengo infinitas soluciones. Digamos, todas estas soluciones que están acá, todas estas curvas, todas son solución de la ecuación diferencial. Pero si me dicen que la solución, además, pasa por el punto 0,7 medios, digamos 0,7 por acá, digamos. Entonces ya me estoy refiriendo a esta curva en particular, a esta solución en particular. ¿Correcto? A esta solución. Entonces, esta acá es la solución de este problema del PBI. Ya no, las otras curvas no. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un problema de valor inicial, la solución es única. Ya no son infinitas, ¿no? Nos estamos refiriendo solamente a la curva esta que pasa por ese punto. Entonces ya la solución es única. Es esta de acá nada más, ¿no? A este problema de acá se le llama problema de valor inicial, ¿no? Porque le están diciendo, resuelva la ecuación, obtenga la trayectoria, o la función, o la curva, que resuelve la ecuación diferencial, pero que además pasa por el punto 0,7 medios, por decirlo, ¿no? Entonces, eso lo estuvimos viendo hacia el final de la clase anterior, ¿no? Es este problema de acá, ¿no? Y lo resolvimos. Ahí obtuvimos específicamente la solución. Específicamente. ¿Ok? Ya acá no hay infinitas soluciones. Hay una nada más. Una solución, una curva, aquella que pasa por el punto 0,7 medios. Aquella que pasa por el punto 0,7 medios. O sea, cuando t es 0, x de 0 vale 7 medios. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que hicimos en la clase anterior. Y vamos a continuar.
Vamos a ver aquí, en esta clase, vamos a ver algunos ejemplos prácticos, ¿no? Algunos modelos. El primer modelo es el modelo de una curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje, ¿ya? Así lo he llamado al modelo. Sea x de t la cantidad de aprendizaje que un individuo ha acumulado desde un instante inicial de su cero hasta el instante t. ¿Ok? X de t es la cantidad aprendida por un individuo, ¿no? La cantidad aprendida al manipular alguna herramienta, al aprender alguna técnica, en fin. Es todo lo que ha aprendido, la cantidad aprendida, ¿no? Por un individuo desde el instante t sub 0, en que comienza, digamos, su proceso de aprendizaje, hasta el instante t. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial que describe este proceso es esta acá. O sea, fíjese que X' la estábamos interpretando como una tasa de cambio, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ecuación como esta, lo que esta ecuación está diciendo es que la tasa de cambio de la función X o de la variable X, la tasa de cambio, o sea, cómo cambia X con respecto al tiempo, está dada, esa tasa de cambio está dada por lo que aparece en el lado derecho. ¿Correcto? Entonces aquí, la tasa de cambio del aprendizaje, ¿no? O sea, cómo va cambiando instantáneamente, lo que este individuo va aprendiendo. ¿Ok? Entonces esta es la tasa de cambio de la cantidad aprendida, porque XT representa la cantidad aprendida. ¿Correcto? Entonces esa tasa de cambio está dada por esta expresión de acá. A por K menos X. ¿No? Donde acá A y K son constantes. Este A y este K son constantes. Además, ¿no? Hay una condición inicial. X de t sub 0, que es el instante en el que comienza a aprender, es igual a X sub 0, es igual a esta cantidad. ¿No? Por ejemplo, eso, digamos, eso recoge, de alguna manera, recoge el background, con que, o sea, nadie empieza de cero, ¿no? Nadie empieza a aprender algo no sabiendo absolutamente nada sobre eso, ¿no? Todo el mundo, cuando uno empieza a aprender algo, una técnica, a manipular una herramienta, a resolver ecuaciones diferenciales, en fin, cuando uno empieza a aprender algo, ya va con su propio background, ¿no? ¿Correcto? Por supuesto, eso depende de cada individuo, ese background con que cada uno llega, ¿no? Cuando uno comienza a aprender algo, ese background depende de cada persona, ¿cierto? Y esa es la condición inicial. Justamente, la condición inicial es con qué background llegas. ¿Tenías alguna experiencia previa? ¿Has manipulado una herramienta similar o una técnica parecida? En el caso de ustedes, por ejemplo, antes de resolver ecuaciones diferenciales, ustedes saben resolver ecuaciones algebraicas, ¿no? Ecuaciones lineales o ecuaciones de segundo grado, ¿no es cierto? Ese es en el background con el que llegan. Saben lo que es una función, saben lo que es una derivada. Ustedes llegan con ese background, ¿no es cierto? Entonces, esa es la condición inicial con la que llegan ustedes, ¿no? Para aprender ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, esa cantidad, ¿no? Esa cantidad inicial, esa cantidad inicial de aprendizaje es menor que K, ¿no? Es menor que K, o sea que este K de aquí. Expliquemos esta ecuación. Dice, la constante K denota el máximo nivel de aprendizaje. El máximo nivel de aprendizaje. Ciertamente, ¿no? Todos tenemos un techo de aprendizaje, ¿no? ¿Cierto? ¿Correcto? Todos, ¿no? Todos los individuos, digamos, tenemos un techo de aprendizaje. Esos techos también pueden cambiar de persona a persona, ¿no? Pero todos tenemos un techo. Hay un nivel a partir del cual ya no podemos aprender más. ¿Correcto? La constante K denota el máximo nivel de aprendizaje y la constante A es una constante positiva de proporcionalidad.
Es claro que a medida que transcurre el tiempo, nuestro individuo va aprendiendo cada vez más, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, ¿no? Esta persona va aprendiendo cada vez más, por lo que X' deberá ser positiva, para que XT sea creciente, ¿no es cierto? ¿No? Como a medida que transcurre el tiempo, todos nosotros, ¿no? Vamos aprendiendo cada vez más, entonces esta tasa de cambio es positiva. O sea, la función X tiene que ser creciente, ¿no es cierto? Esta tasa de cambio debe ser positiva. Ahora, como A es positivo, por hipótesis, la constante A es una constante positiva, y X es menor que K, entonces ciertamente esto es positivo, ¿no? O sea, eso quiere decir que la tasa de cambio es positiva, ¿no? Como debería ser, ¿cierto? La tasa de cambio de esta variable, de esta, así se llama, que es la cantidad de aprendizaje, tiene que ser positiva. El signo positivo de esta derivada está garantizado por ser A mayor que 0 y el término K menos X, ¿no? Donde X es el mayor nivel de conocimiento, ¿no? Donde K, aquí no, donde X es el mayor, donde K, ¿no? Aquí debe ser K. Debe ser K, ¿no? Donde K es el mayor nivel de conocimiento, ¿ya? Ya. La ecuación también refleja el hecho práctico de que a medida que transcurre el tiempo, cada vez es menos lo que nuestro individuo tiene por aprender, por lo que X' deberá ser cada vez menor, ¿no es cierto? O sea, digamos, a medida que transcurre el tiempo, esta cantidad va creciendo, ¿no es cierto? Que es la cantidad de aprendizaje, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, esta cantidad va creciendo, porque va adquiriendo más experiencias. Por lo tanto, esta diferencia, por lo tanto, se va acercando cada vez más, X se va acercando cada vez más acá, que es el máximo nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto de acá va decreciendo, esta diferencia se va achicando. Por lo tanto, la tasa de cambio va a ir siendo cada vez menor. Siempre positiva, pero cada vez menor, la tasa de cambio, ¿no? Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque a medida que nosotros nos volvemos más expertos en el proceso de manipular una herramienta o conocer una técnica, nos volvemos cada vez más expertos, es cada vez menos lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces eso refleja este modelo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es? Entonces hay que resolver la ecuación, ¿no? Entonces las conclusiones son entonces que X' es positiva, ¿no? X' es positiva, pero decreciente, ¿no? Es positiva, pero decreciente, ¿no? X', lo que es creciente es X, ¿no? X de t es creciente. X de t es creciente, porque cada vez se aprende más. Pero la derivada, X' de t, es una función decreciente, porque, ¿no? Porque la velocidad con que cambia su aprendizaje es cada vez menor, ¿no? Es cada vez menor, ¿correcto? Imagínese usted que está en una bicicleta, ¿no? Está, digamos, paseando en una bicicleta y pedalea, y la velocidad, la bicicleta quiere una determinada velocidad, ¿no? La bicicleta siempre va avanzando, es creciente, o sea, el espacio que recorre es creciente, ¿no es cierto? Porque rueda la bicicleta, las llantas, ¿no? Las llantas ruedan y está avanzando. Entonces el espacio recorrido es creciente, ¿no? Pero la velocidad de la bicicleta va minorando, ¿no? ¿No es cierto? Si usted no pedalea, ¿no? Deja la bicicleta sin pedalear, entonces la velocidad va a ir decreciendo, ¿correcto? La velocidad va a ir decreciendo. La velocidad con que la bicicleta avanza. Eso es exactamente esto, ¿no? La cantidad de aprendizaje es creciente cada vez, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, pero cada vez aprende menos porque cada vez es menos lo que lo separa de su máximo nivel de aprendizaje. Ese es el modelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser, cómo tendría que ser la trayectoria, la solución?
¿Cómo tendría que ser x de t? ¿No? X de t. Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial. Pero, y con esta condición inicial. ¿Mm? Ahora, fíjese, la ecuación es así, ¿no? La ecuación es esta, ¿no? X' igual a una constante A por K menos X. O sea, X' es igual a A por K menos X. ¿No? Y reordenando más esto de acá, X' es igual a menos X. Acá es menos AX, perdón, ¿no? Acá es menos AX. Estoy reordenando, esto es menos AX más A por K. ¿Cierto? Entonces, esta es la ecuación diferencial. Y reconocemos que esa ecuación diferencial es de la forma A por X más B. O sea, es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿No? Aquí está el coeficiente de X y aquí está el coeficiente que no tiene X, ¿no? O sea, esta constante de acá es esto de aquí, ¿no? No confundir esta A con esta A de acá, ¿no? Son A diferentes. Y esto es B, ¿no? Esto es B. Entonces se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficiente constante. ¿Cómo es la solución? La solución es x de t igual a c por e a la at menos b sobre a. Ya sabemos que esa es la solución de esta ecuación. Entonces, aplicando esta fórmula aquí, para este caso, la solución es x de t es igual a c por e a la menos at, ¿no? Menos at, ¿cierto? Menos b sobre a, esto es b, a por k, dividido entre menos a. Entre menos a. O sea, x de t es igual a c por e a la menos at más k. Más k, ¿no? Entonces, esa es la solución. Esa es la curva de aprendizaje. Y esta es la curva de aprendizaje. A esto es a lo que se le llama, es la curva de aprendizaje. ¿Eh? Esta es la manera, esta es la manera como se va aprendiendo, digamos, a manipular una herramienta, a manipular una técnica, ¿no? De solución de determinado tipo de problemas, en fin, ¿no? Cuando usted entra a trabajar en algún sitio, va a tener un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Todo el mundo pasa por eso, ¿no? Cuando recién entramos, cuando yo mismo, ¿no? Cuando comencé a aprender estas cosas para poder enseñar, ¿no? Tenía una curva de aprendizaje de todas estas cosas, ¿no? Entonces, todos tenemos una curva de aprendizaje. Ahí está la solución, ¿no? X de t igual a c por e a la menos t. Ahora bien, pero hay una condición inicial, hay un background. O sea, esta c no es arbitraria. Esta constante c no es arbitraria, ¿no? O sea, hay que hallar el valor de esa constante, porque tenemos una condición inicial. Aquí, ¿correcto? Hay una condición inicial. Entonces hay que encontrar el valor de esa constante. ¿Ya? Acá lo estamos hallando. Recordemos que x de t sub 0 es igual a x sub 0. Luego, reemplazando arriba, acá, reemplazando aquí, tenemos x de t sub 0 es igual a x sub 0. Igual a c por e a la menos a por t sub 0. Más k. ¿Correcto? Aquí A y K son conocidos, se supone, ¿no? Se suponen conocidos. Tienen valores conocidos. Bien, entonces hay que despejarse de aquí, ¿no? De aquí hay que despejarse. X sub 0 también es conocido. Entonces, despejándose, se obtiene esto de acá. X sub 0 menos K por E a la A T sub 0. Y ahora hay que reemplazar este C aquí, ¿no? De nuevo, ¿cómo he obtenido este C? Despejando de aquí, ¿no? Esta es una ecuación bien simple. Despejándose. Y ahora este valor que he encontrado, porque todo acá es conocido, X sub 0 se supone conocido, K se supone conocido, A se supone conocido y T sub 0 también es conocido, es el instante inicial, ¿no?
Entonces, ahora reemplazando esto aquí, ¿no? Y digamos, simplificando lo que queda, tenemos esta solución del x de t es igual a x sub 0 menos k por e a la menos a por t menos t sub 0 más k. Esta es mi curva de aprendizaje, la mía, digamos, ¿no? La del individuo que llegó con un background x sub 0. Pero eso cambia de individuo en individuo, ¿no es cierto? Entonces, todas las curvas de aprendizaje van a tener la misma forma, evidentemente, van a tener la misma forma, pero se van a diferenciar por este factor de aquí, por este término de aquí, ¿no? Pero todas más o menos van a tener la misma forma. Entonces, si graficamos esta función, la gráfica es esta. Y esa es la curva de aprendizaje, ¿no? Este es el instante inicial, este es el background, o sea, la persona que llega con un background ya, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué nos dice esta curva de aprendizaje? Lo que preveíamos, ¿no? Lo que preveíamos. Fíjese, al principio aprende mucho, ¿no? La pendiente es muy elevada, la curva está muy bien inclinada, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Las rectas tangentes tienen bastante inclinación, ¿no? Eso significa que al comienzo aprende mucho, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, las rectas tangentes se van volviendo horizontales, o sea, cada vez aprende menos. Sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, sigue creciendo, aproximándose en su máximo nivel de aprendizaje. ¿Recuerdan lo que significaba acá? Este es el máximo nivel, ¿no?, de aprendizaje. ¿Ok? Máximo nivel de aprendizaje. Entonces, esta curva de aprendizaje se está aproximando cada vez más a su máximo nivel de aprendizaje. Al principio se aprende mucho, ¿no?, porque es bastante lo que lo separa de su máximo nivel de aprendizaje, pero cada vez lo separa menos. Cada vez la separación entre el máximo nivel de aprendizaje y lo realmente aprendido hasta un instante dado, cada vez es menor, ¿no? O sea, este es una asíntota en realidad. Es una asíntota horizontal de la curva de aprendizaje. ¿Ok? A lo que me refería en antes, de que cada individuo tiene su propia curva de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, y su máximo nivel de aprendizaje también es diferente. Digamos, para otro individuo, qué sé yo, podría ser que el K esté aquí, el máximo nivel de aprendizaje, ¿no? Y que, digamos, venga con un background superior, digamos que empieza por acá. O sea, este individuo ya tenía una experiencia previa, ¿no? Entonces, digamos que empieza por aquí, ¿correcto? Pero que su curva de aprendizaje es así, puede ser así. ¿Correcto? Entonces, tienen la misma forma, pero son diferentes, pues, ¿no? Pero tienen la misma forma, están caracterizadas, digamos, tienen la misma caracterización esas curvas. ¿Correcto? Cada quien tiene su propia curva de aprendizaje. ¿Sí? Ya, entonces este modelo se utiliza en psicología también, o en algunas empresas, ¿no? Para ver cómo van a aprender los trabajadores. Algunas empresas utilizan este modelo, ¿no? Modelo de Malthus. Bueno, el modelo era básicamente entonces una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿no? Este modelo modeliza, digamos, ¿no? Esta ecuación, perdón, modeliza la manera como cambia la cantidad aprendida por un individuo, ¿no? Cómo cambia. Tasa de cambio. Modelo de Malthus. Modelo de Malthus. Robert Malthus, 1766-1843, sostenía que la población crecía geométricamente y que los recursos crecían aritméticamente. O sea, la población crecía muy rápido, ¿no? La población geométricamente, y los recursos, o sea, la fuente de alimentación,
Los alimentos crecían aritméticamente, o sea, menos, ¿cierto? Denotando la cantidad de población por PDT y los recursos por RDT, estos supuestos, ¿no?, malthusianos, inducen las ecuaciones P' igual a R por P, P' igual a R por P, y R' igual a A. Esto es la tasa de crecimiento poblacional, es igual a R por P. O sea, esto es un crecimiento geométrico. Y R' igual a A, constante. O sea, este es un crecimiento aritmético, ¿no? Además, en el instante T sub 0, la población es P sub 0. Y la cantidad de recursos en ese mismo instante es R sub 0. ¿Ok? Entonces, si estos son los modelos dinámicos para cómo crece la población y cómo crecen los recursos, ¿no?, entonces hay que encontrar la curva de la población y la curva de los recursos. Todo lo que sabemos es que la tasa de cambio de la población, del crecimiento poblacional, tiene esta forma. Es R por P. Y la tasa de cambio del crecimiento de los recursos es constante. Ahora bien, entonces, ¿cómo es PDT? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es PDT? ¿Cómo es la curva de la población? ¿Y cómo es RDT? Eso es muy fácil, porque fíjese, esta ecuación de aquí es de la forma x' igual a por x, donde la variable ahora en vez de x es p, y esta constante en vez de a es r. Este r es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta de acá es una ecuación cuya solución es inmediata, ¿no? Entonces, P de T es igual a C por E a la RT, ¿no? Porque ya sabemos que una ecuación de este tipo, la solución es C por E a la AT. Eso es lo que hemos visto acá, ¿no? Esa es esta ecuación de aquí, de coeficientes constantes donde el B es 0. Es esta de acá. ¿Correcto? Y la solución es esta, C por E a la AT. ¿Sí? Entonces, justamente. Entonces, esa es la curva de la población. Esta de acá es la curva de la población. O sea, la población crece exponencialmente. Exponencialmente, ¿no? C por E a la RT. ¿Sí? ¿Y cómo crecen los recursos? ¿Cómo es la curva de los recursos? Esta es la ecuación. Entonces, RT, integrando nada más, ¿no? Integrando. Es A por T más una constante C, ¿no? Simplemente ya resolví. Entonces ya tengo la curva de la población y la curva de los recursos. ¿Sí? ¿Correcto? Acá lo que he hecho es integrar nada más, porque si la derivada de R es A, entonces R de T tiene que ser A por T más C, ¿no? Si usted deriva esto de acá, obtiene esto, ¿no? O sea, la derivada de esto con respecto a T es A. ¿Sí? Sí, ok. ¿Correcto? Entonces ya hemos obtenido la curva de la población y la curva de los recursos, ¿no? Entonces, eso era lo que sostenía Malthus, o sea que la población en el fondo, Malthus en el fondo sostenía que la población crece exponencialmente y que los recursos crecen linealmente. Linealmente. Esto es una recta, ¿verdad? Es una recta. Que si yo graficara esto, en un plano versus T, P versus T y R versus T, entonces eso sería esto de acá. La población crece exponencialmente y los recursos crecen linealmente, ¿no? Linealmente. Entonces, Malthus adelantaba una catástrofe humana, ¿no? Que en este instante, fíjense, T barra, digamos, los recursos iban a ser insuficientes para sostener a la población.
¿no? Mientras que, digamos, estamos por aquí, por el lado izquierdo de T barra, los recursos, esto es R de T, que es lineal, ¿no? Esto de acá. Los recursos están por encima de la población. Pero a partir de este instante, ya, ¿no? Para acá, resulta que la población está por encima de los recursos. La población está por encima de los recursos. Entonces, a este punto de acá se le llama el punto de la catástrofe malthusiana. Una catástrofe demográfica, ¿no es cierto? Porque a partir de este instante, la población iba a crecer, iba a ser superior a los recursos. Y eso es lo que adelantaba Malthus. De acuerdo al modelo de Malthus, iba a llegar un instante en que los recursos no iban a ser suficientes para sostener a la población, ¿no? Y a ese instante se le llama, el tiempo crítico, ¿no? El instante donde se da la catástrofe malthusiana. ¿Correcto? Entonces Malthus sugirió pues, tomar una serie de medidas para evitar esa catástrofe malthusiana, ¿no? La catástrofe malthusiana, por supuesto que nunca se dio, porque, bueno, Malthus no tuvo en cuenta varios fenómenos, ¿no? Las guerras, por ejemplo, ¿no? Las guerras, las pandemias, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Que impedían que la población creciera, en realidad, desmedidamente, ¿no? Y la tecnología misma, ¿no? La tecnología ayudó mucho para que los recursos se multiplicaran cada vez más, ¿no? Entonces Malthus no preveyó eso, ¿no? ¿Ok? Thomas Malthus. Bien, ese es el modelo de Malthus, que tiene esos... Malthus predijo algo que nunca se dio en realidad en la práctica, ¿no? Bueno, eso que he explicado está aquí, ¿no? Todo esto, ¿no? Aquí ya están, yo había puesto así simplemente, pero había que encontrar C, ¿verdad? Hay que encontrar C porque tenemos una condición inicial, ¿no? Y también había dado, para R había dado esto, pero hay que encontrar también el C porque tenemos una condición inicial aquí, ¿correcto? Entonces hay que encontrar las curvas específicas. Eso está hecho aquí, ¿no? Se lo dejo como lectura para que complemente, ¿no? Eso está hecho. ¿Ok? Otro ejemplo, formación de precios, modelo de Walras, ¿no? Léon Walras, ¿no? Fue un economista francés que por 1890 más o menos planteó un modelo acerca de cómo se formaban los precios, ¿no? Los precios, ¿no? Entonces, formación de precios es el modelo de Walras, Léon Walras, ¿no? Bien, sean PDT, DDT y SDT el precio, la demanda y la oferta de un bien en determinado instante T, ¿no? El precio, la demanda y la oferta. Según el modelo de Walras, la dinámica del precio está dada por esta ecuación de acá. ¿Ok? P', o sea, la manera como cambia el precio, la tasa de cambio del precio, es igual a una constante K positiva multiplicada por la diferencia entre la demanda y la oferta. ¿Ok? Eso es lo que planteó Walras hace más de 100 años, ¿no? Esta ecuación indica que si la demanda es superior a la oferta, o sea, D mayor que S, entonces el precio sube. Esto es positivo. El precio sube. Pues en este caso P' es positivo, ¿no? Por el contrario, si la demanda es inferior a la oferta, o sea, D menor que S, es negativo, entonces el precio baja. Pues en este caso P' es menor que 0. ¿No? Entonces, si la demanda, el modelo dice, ¿no?, que si la demanda es inferior a la oferta, el precio baja, ¿no? Y si la demanda es superior a la oferta, el precio sube. Ciertamente, desde la perspectiva del productor, si la demanda, ¿no?, me están demandando más de lo que yo produzco, entonces yo voy a subir el precio, ¿cierto? Porque la demanda es muy grande. Pero si la demanda, digamos, es inferior a la oferta, entonces yo voy a bajar el precio para poder vender toda mi oferta, ¿no? Tiene esa lógica, digamos, una lógica bien sencilla.
¿correcto? Digamos que tanto la demanda como la oferta son funciones lineales del precio, ¿no? Vamos a suponer que D y S son funciones lineales del precio. O sea, D de P, la demanda es A menos BP. Y S de P es igual a C más DP, ¿no? Donde A, B, C y D son positivos todos, ¿correcto? Entonces esta es la curva de demanda, digamos, lineal, ¿no? Con respecto al precio, acá está la demanda y la oferta, ¿no? La curva de demanda es así, ¿no es cierto? Lineal decreciente, ¿no? Es una recta con pendiente negativa, esta es la demanda y esta es la oferta, ¿correcto? ¿Sí? Con pendiente positiva, ¿no? ¿Ok? Bien. Reemplazando en la ecuación del precio, reemplazando acá en el modelo de Walras, estas formas particulares para la demanda y la oferta, se llega a esta ecuación diferencial. Se llega a esta ecuación diferencial. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá. Voy a borrar esto. ¿No? Entonces, P', el modelo de Walras es P' igual a una constante K por D menos S, ¿no? Me parece que es así. D menos S, ya. Pero ahora estamos diciendo que D tiene esta forma. O sea, esto sería K por D, que es A menos BP, menos S, ¿no? Pero S tiene esta forma, o sea, menos C menos DP, ¿no? Eso es esto que está aquí. ¿Correcto? Reordenando esta ecuación diferencial, tenemos P' igual a K por... Fíjense, todo esto es constante, ¿no? Y todo esto es constante. O sea que esta ecuación diferencial tiene la forma P' igual a AX más B. Es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, ¿no? Entonces el modelo de Walras, al final de cuentas, es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Y nosotros ya sabemos resolver esto. Ya sabemos resolver esta ecuación. ¿Ok? Entonces, aplicando la fórmula correspondiente, es decir, esta fórmula de acá, esta forma, ¿no? Nuestra ecuación del precio tiene esta forma. La solución, entonces, tiene esta forma. ¿Correcto? C por E, y ahí está, ¿no? Acá está. Entonces, la solución es C por E a la, esto que es el coeficiente A, digamos, ¿no? C por E a la AT, ¿no? Menos B sobre A, donde B es todo esto, ¿no? Sobre A, que es todo esto, ¿no? Entonces se reduce a esto. Esta es la solución, entonces, ¿no? Esta es la manera como varía el precio, ¿no? De acuerdo al modelo de Walras. Entonces, si el modelo de Walras sigue esta, digamos, si el modelo de Walras sigue esta ecuación de acá, entonces la curva del precio de ese bien va a ser así. ¿Ok? Bien, hay una pregunta ahí. El BP y DP son números conocidos. Los números conocidos, no, P no, P es el precio, es desconocido. Lo que es conocido son A, B, C y D. A, B, C y D, que son coeficientes, son conocidos. P no, porque P es el precio, es la variable, ¿correcto? La variable, lo que hay que encontrar. ¿Ya? Lo que hay que encontrar. Y acá se ha encontrado ya, ¿no? Porque hemos reconocido que P está sometida a esta ecuación diferencial lineal, a esta dinámica. ¿Ok? Y entonces, la K sería una constante. Sí, K también es una constante, ¿no? ¿No? Eso está aquí, ¿no? Está K mayor que 0, ¿no? Está explicado acá. ¿Correcto? K es constante también. Una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Ok. De nada.
Entonces, esta es la trayectoria del precio, ¿no? Es la trayectoria del precio. Ahora, si hay una condición inicial para el precio, o sea, si hay un precio inicial, ¿cierto? Usted saca, este productor saca su producción a la venta, y en ese instante, por supuesto, hay un precio, ¿no es cierto? Porque él no es el único productor, hay otros competidores en el mercado, y ese producto ya tiene un precio. Entonces, es el precio inicial, la condición inicial. Entonces, hay que despejarse, ¿no? Entonces, hacemos, si esto cuando t esté su cero, ¿no? Cuando t esté su cero, digamos, esto es p su cero, y entonces acá esto es t su cero, ¿no? Y hay que despejar c de aquí. Eso se lo dejo como ejercicio, esta manipulación algebraica, ¿no? Encontrar c, ¿no? Para esta condición inicial, ¿no? O sea, hay que despejar nada más. No es difícil, pero haga el trabajo. Haga el trabajo de hacerlo. Entonces, la curva específica del precio es esta de acá, ¿no? La curva específica del precio. De esta manera va a variar el precio de este producto. Es la trayectoria del precio. ¿Okay? No sé si está la gráfica acá, esta trayectoria. No. También puede usted hacer el ejercicio de graficar esto, así como, fíjese, la curva de aprendizaje es más o menos parecida, ¿no? Es un coeficiente acá, E a la menos, ¿no? E a la menos, más K. Es la curva de aprendizaje. Y la curva del precio es más o menos parecido, ¿no? Ahí está, no, acá. Un coeficiente por E a la menos algo, ¿no? Entonces la trayectoria del precio va a ser algo parecido, ¿no? Y esta constante de acá, toda esta constante de aquí es como esta constante de aquí, ¿no? Esta constante de aquí, ¿no? Si usted toma una pregunta recurrente en economía y que nosotros nos vamos a hacer constantemente a lo largo de este curso es, ¿qué pasa con la variable en el tiempo futuro, en el largo plazo? En el largo plazo. ¿Qué pasa con la variable en el largo plazo? ¿Qué pasa con la curva de aprendizaje en el largo plazo? El largo plazo, o sea, esa pregunta es esta en términos matemáticos. ¿Cuál es el límite de x de t cuando t tiende al infinito? ¿No? Entonces toma límite acá. Como a es positivo, todo esto se va a cero cuando yo tomo el límite. Y por lo tanto x de t tiende acá. ¿Qué es esto justamente? ¿No? En el largo plazo, esta curva tiende acá. Tiende acá. ¿Correcto? O sea, este límite es k. Entonces, ¿qué pasa con la curva de aprendizaje en el largo plazo? La curva de aprendizaje en el largo plazo se aproxima acá, a este valor. La misma idea, la misma pregunta me puedo formular respecto del precio. ¿Qué pasa con el precio en el largo plazo? ¿Qué pasa con el precio en el largo plazo? ¿No? Entonces, fíjese, yo quiero saber qué ocurre con este precio, qué ocurre en el largo plazo, ¿no? O sea, el límite del precio cuando t tiene el infinito. Esa pregunta es muy recurrente en economía, ¿no? ¿Qué pasa con las variables de interés en el largo plazo? La tasa de interés, el precio, la tasa de crecimiento de la economía, ¿no? El nivel de exportaciones, en fin, ¿qué va a pasar con esto en el largo plazo? ¿No? Es una pregunta muy recurrente. Y entonces es tomar el límite a todo esto. Ahora, esto es un coeficiente, Ahora, esto t es mayor que t sub 0, ¿no? Porque empieza aquí y avanza, ¿no es cierto? Acá está t sub 0. Entonces esto es positivo, ¿no? ¿Verdad? Este coeficiente es como b, d y k son positivos, entonces todo esto es negativo en realidad, ¿no? Entonces esto se va a 0 en el infinito. Y entonces me queda esto de acá. Entonces en el largo plazo el precio tiende a esto de acá. A menos c sobre b más d. O sea, el precio de este bien tiende a este valor de aquí.
¿correcto? Tiende a este valor de acá. ¿Okay? En el largo plazo, entonces el precio de este bien tiende a este valor, ¿no? Ok. Bueno, hemos presentado 3 ejemplos donde han aparecido naturalmente ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Entonces usted puede haber apreciado a través de estos ejemplos, que son reales, no son ejemplos que no signifiquen nada, ¿no? Son ejemplos reales, o sea, ejemplos que han ido apareciendo en la historia económica. ¿No? Hemos visto el modelo de Walras, hemos visto el modelo de Malthus para el crecimiento poblacional, ¿no? Hemos visto la curva de aprendizaje que se utiliza en psicología, ¿no? Pero también en algunas empresas, ¿no? Para medir pues, cómo va a ser, saber cómo va a ser la curva de aprendizaje del personal que contrata, digamos. Entonces, y todos estos procesos, digamos, ¿no? Han sido modelizados a través de una ecuación diferencial. ¿No? Una ecuación diferencial. Lineal, además, ¿no? Y de coeficientes constantes. ¿Correcto? Hay más modelos, por supuesto. ¿No? Entonces, cuando el modelo sea una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, usted ya sabe cómo va a ser la curva. Y la va a poder analizar. Va a poder señalar algunas características. ¿No? La curva de aprendizaje al comienzo se aprende mucho, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, ¿no? Esa velocidad de aprendizaje va decreciendo, ¿no? Al final de todo el proceso, ¿no? La cantidad, la cantidad acumulada, ¿no? De lo aprendido se va aproximando a un nivel máximo de aprendizaje. En fin, esas características. ¿Correcto? Bien, ahora acá, ya por ahí esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Pero ya está aquí, o sea que usted se puede adelantar leyendo esto de aquí, todo lo que viene, ¿sí? Estas son ecuaciones diferenciales no lineales, no lineales. Entonces ya no son de la forma, ya no son ecuaciones diferenciales de esta forma. De esta forma. ¿Correcto? Ya son de otra forma diferente, que no, o sea, son no lineales, no lineales. Entonces vamos a aprender a resolver 2 tipos de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿ya? 2 tipos importantes de ecuaciones diferenciales no lineales. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Y además vamos a ver un modelo, vamos a ver el modelo de Bergius, que es un modelo de crecimiento poblacional que supera al modelo de Malthus, que mejora al modelo de Malthus, ¿correcto? Ese es el modelo de Bergius, o modelo logístico también, ¿no? Bueno, haremos esta nota de acá en la próxima clase, y además colgaré una adicional, ¿no? Porque esto lo vamos a ver rápidamente. Ok. ¿Va a dejar ejercicios para practicar? Sí, voy a dejar, pero oportunamente. Voy a dejar la siguiente semana, ¿ya? Para que vayan practicando, porque su primera práctica dirigida es la tercera semana de clases, ¿no? Entonces ya posiblemente la próxima semana esté dejando una lista de ejercicios. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Ok, no hay preguntas. Muy bien, entonces buenas, disculpe, ya. Acá hay unas preguntas. ¿Me podría indicar dónde está el sílabo? El sílabo está en Paideia. No sé si no lo he colgado en Paideia. Es posible que no lo haya colgado en Paideia. Si así ha sido, disculpen. Pero si no está en Paideia, está en la página web del curso, en intranet, ¿no? Pero entonces, gracias por recordármelo, lo voy a colgar de inmediato, ¿no? Justo con esta grabación voy a colgar el sílabo, ¿ya? Ok. Bien, entonces, hasta luego. Chao con todos. Cuídense.